Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿me hace el favor y me explica los versículos que están en Eclesiastés, el capítulo 5 y el verso 4, 5 y 6? Eclesiastés 5, ¿no? Sí. Vamos a leer. Capítulo 5, verso 4, 5 y 6, que a la letra dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es una enseñanza que está relacionada con lo que es la religiosidad. Las personas muchas veces, por aparentar, hacen compromisos los cuales no van a cumplir. Y aquí lo que está diciendo el sabio Salomón es que cuando uno vaya a la casa de Dios, debe de prestar atención, porque resulta que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Aquí el llamado es a que cuando abramos nuestra boca para hacer promesas, lo estemos haciendo a conciencia, entendiendo lo que implica asumir un compromiso con Dios. Ese es un fenómeno muy común en las iglesias, que se promueven algunos votos, llamamos, para determinado fin, y muchos lo aprueban y se comprometen, pero luego no cumplen. Creen de que su compromiso ha sido con la comunidad o con el pastor, y se les olvida que ese compromiso es con Dios. Entonces eso es la expresión de la falsa religiosidad de un cristiano. Aparenta hacerlo, pero realmente en la práctica no lo está haciendo. Y con Dios no es diciendo, sino haciendo. Usted recordará que Él dijo una vez: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? ¿Y qué manda Él? Que cuando usted se comprometa con Él, cumpla. Cuando usted no cumple, simplemente va a hacer de que Dios se enoje contra usted mismo a causa de su incumplimiento con Él. Amén. Pastor, ¿se refiere a compromisos materiales o también espirituales? En todos los aspectos, en todos los aspectos. Si yo me comprometo en mi vida devocional a hacer la oración, yo qué sé, a las 4 de la mañana, hay un acuerdo en un determinado grupo y yo digo: hermanos, yo me comprometo delante de Dios, y no lo hace, está fallando. Amén. Si un creyente se compromete a hacer una donación para determinada necesidad, ya sea de un creyente en la iglesia o algo para el bienestar de la comunidad, y lo hace delante de Dios y no lo cumple, pues está fallando. Por eso es que es muy importante que entendamos el texto desde su inicio. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para prometer. Cuando la Biblia habla del oír, está diciendo: preste atención, no hable por hablar sin medir consecuencias. La persona tiene que poner cuidado. Pero es bien delicado, porque dice la Biblia: mejor es que no prometas, Claro. sino que prometas y no cumplas. Hay un ejemplo en la Biblia muy interesante en el Evangelio. Un padre de familia le dijo a sus hijos, tenía 2, le dijo: id hoy a trabajar, y él dijo: yo iré, y no fue. Y luego le dijo al otro hijo: id a trabajar, y él dijo: no iré, y fue. Y Jesús dice luego: ¿cuál cree usted que hizo la voluntad de su padre? Pues el que dijo que no iba y fue, y no el que dijo que iba y no fue. Amén. Pastor, nos preguntan por YouTube. Aprovechamos para saludar a toda Pero la a usted audiencia. no lo ven ahí, no sé por qué. No sé. Es que es para que podamos tener una buena toma en el programa
No, que se pero es que transmite. ahí tenemos... Bueno, ya lo organizamos, pastor. Listo. Nos preguntan por YouTube, les saludamos a toda la audiencia de Radipuc que nos sintonizan esta mañana y les decimos nuestro más fraterno saludo en el nombre del Señor. Nos pregunta un oyente, dice, soy católico y quiero preguntar por qué en los cultos cristianos no se menciona a María. Mencionan a Pedro, a otros personajes bíblicos, pero piensa él que no se menciona a María. Bueno, tal vez no has estado en todos los cultos, pero en mi caso personal yo he dado enseñanzas acerca del nacimiento de Jesús según San Mateo capítulo 1 versículo 18. Los personajes de la Biblia se mencionan, o que están en la Biblia se mencionan, casi siempre en el desarrollo de las enseñanzas, ¿ya? Y hay figuras en la Biblia que son más trascendentales que otras, por lo que hicieron, por lo que la misma Biblia los menciona. Entonces, en el caso de María, la Biblia la menciona en cuanto al momento en que es escogida por Dios para que a través de ella venga el Cristo. Y seguramente usted no ha estado en alguna de aquellas enseñanzas que están relacionadas con el nacimiento del Señor Jesús. Pero aquí se han dado respuestas muy importantes, por ejemplo, cuando alguien ha preguntado por qué creen que Jesucristo es Dios, por ejemplo. Y hemos dado respuestas partiendo de San Mateo capítulo 1. Claro. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quiso infamarla, y pensó en irse y dejarla en secreto. Mas pensando en esto, el ángel del Señor le apareció a José y le dijo: José, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esos pasajes, que entre otras cosas no son muchos. La Biblia realmente de María, en cuanto a textos escritos, hay 3 pasajes. Uno en San Mateo capítulo 1, otro en San Juan capítulo 2 y otro en San Lucas capítulo 2, 1 y 2. Ahí vas a encontrar que habla de María como tal. También vas a encontrar en el libro de los Hechos capítulo 1, cuando hace alusión a la oración de los creyentes, que dice que estaban todos unánimes en oración, y con ellos también estaba María, la madre del Señor. Pero la Biblia no menciona tanto a María como al desarrollo ministerial de los apóstoles, como Pedro, como Pablo, ¿ya? Y por eso es que usted seguramente no ha escuchado que se hable mucho de María. Pero para el cristianismo, María es una figura importante. No es la salvadora, pero sí es el medio a través del cual Dios ha permitido que podamos ser salvos en la persona de Jesús. Amén. Amén. Pastor, aquí hay 2 preguntas en una. Primero dice, ¿hasta cuándo tenemos responsabilidad con nuestros hijos? Y segundo, ¿debemos poner a nuestros hijos a ayunar, a nuestros niños? Bueno, la responsabilidad de los padres sobre los hijos creo que nunca termina. Porque mire usted que los hijos de Elí ya eran grandes. Sí, señor. Y el deber de los padres es, pues, orientar a sus hijos, y cuando lleguen a la edad adulta, siempre y cuando vivan en casa, el padre de familia debe de estorbarles que pequen. Pero también es importante que se comprenda que cuando los hijos llegan a la edad adulta y toman sus propias decisiones, en gran parte ya la responsabilidad no es de los padres, sino de aquellos que inclusive la ley les confiere el derecho de su autodeterminación. Entonces, la Biblia no dice a qué edad. Lo que sí es que existen unas normas legales donde dice que las personas comienzan a ser mayores de edad, responsables de sus hechos. En el caso de Colombia, a partir
de que el muchacho cumple los 18 años, se hace ya un ciudadano a través de su documento de identidad y tiene que responder por sus hechos ante la sociedad y por supuesto ante la ley. Hasta ese momento los hijos están bajo la responsabilidad de sus padres. Si el hijo cumple la mayoría de edad y sigue en casa, pues lo normal es que los padres de familia le exijan a sus hijos que cumplan con las normas de la casa mientras estén en casa y vivan de la bendición que Dios da en casa a sus padres. Si el hijo ya no quiere estar sujeto a sus padres, pues que empaque su maleta y haga su propia vida y asuma sus propios compromisos y se atenga a sus propias consecuencias. Pastor, en base a esa pregunta tenemos la hermana que nos dice que tiene un hijo que es gay y a ella le ha causado mucho dolor y mucha aflicción que no la ha podido superar. ¿Qué le aconseja? Porque la verdad ya se siente muy avergonzada. Bueno, ahí hay varias cosas que se debe de analizar. Al hacer este comentario, espero que no se piense que somos homofóbicos. Simplemente es una pregunta que hacen como si alguien también preguntara, tengo un hijo que vive en unión libre. Y aquí simplemente le responderíamos qué tiene que hacer. En este caso, es muy importante que la hermana comprenda que la Biblia dice, los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos. El alma que pecare, esa morirá. Eso en primer lugar. 2. También debe de analizarse la forma como he criado a mi hijo. Porque resulta que muchas de las situaciones que se dan en esos campos están muy relacionadas con la crianza. Yo tengo el conocimiento, por ejemplo, de una familia donde hubo una cantidad de varones, ¿sí? Y ya llevaban el 9º varón y deseosos de tener la niña, pues han emprendido ese viaje, ¿no? Y la señora ha quedado embarazada y se ha metido en la cabeza que definitivamente es la niña. Así que le han organizado el cuarto a la niña, todo lo que le han comprado es para niña y están esperando a la niña y les nació otro varón. Como no les nació varón, entonces, como no les nació niña, entonces ellos siguieron pensando que esa era la niña. Y desde que nace la visten como niña, la tratan como niña y hoy se comporta como una niña y pues su identidad fue alterada por causa de la orientación que recibió de sus padres. Es muy importante que las personas comprendan que no existe una prueba científica que diga que una persona nace en cuerpo ajeno. El sexo es un gusto y se va a dar en el ser humano sencillamente por varias razones. Una de ellas por la forma como se dirija, por los medios de los cuales esté rodeado la persona. ¿Cómo será que hasta el día de hoy, por ejemplo, aparecen corrientes tales como no se nace hombre ni mujer, sino que la sociedad lo hace? Eso le está diciendo al ser humano que es el hombre el que toma sus decisiones y que además Salomón en su libro de Eclesiastés decía, Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Lo que sí debe quedar en claro es que más allá de que sea legal, que las personas tomen sus propias decisiones en cuanto a sus preferencias sexuales, no quiere decir que eso sea lo natural. Porque una cosa es las normas que hacen los sistemas o los estados, otra cosa es la naturaleza. Claro. Entonces, si uno mira desde el principio, la Biblia dice, varón y hembra los creó. Y hasta hoy es muy difícil que alguien pueda probar
que siendo anatómicamente mujer, resulte ser hombre. Además, ellos mismos lo concepcionan así porque ellos dicen que es una ideología. O sea, es que así la llaman. Algo conceptual. Algo que se les ocurre pensar. Sí, señor. Y además de eso, la razón por la cual ese fenómeno se da está en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, el verso 18 en lo adelante, donde se enseña con claridad que ese comportamiento es la consecuencia de no haber tenido en cuenta a Dios. Y ese tener en cuenta a Dios es muy amplio. Tener en cuenta a Dios es respetar su soberanía. Dios me hizo varón porque voy a querer ser hembra. Dios me hizo hembra porque voy a querer ser varón. Entonces, cuando yo no respeto la soberanía de Dios en su diseño humano, pues entonces ya comienzo mal. 2, cuando le doy prelación a mi razonamiento, porque dice la Biblia que se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y esto llevó a que Dios los entregase a la vanidad de su mente, de tal manera que se encendieron en sus lascivias hombres con hombres y mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismo el pago de su extravío. Entonces, aquí es muy importante que las personas comprendan que no se nace, sino que se hace. El hombre nace hombre o nace mujer, y de ahí para allá es el hombre el que toma sus decisiones. Dios las respeta, pero tendrá que dar cuenta el día del juicio. Ojo, el ser gay, el ser lesbiana es un pecado ante Dios, como el ser ladrón, o el ser homicida, o el ser adúltero, o el ser fornicario. Cualquiera de ellos, si se muere sin arrepentimiento, se va a perder. Pero cualquiera de ellos, si se arrepiente, se va a salvar. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, y dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y comienza a mencionar quiénes son: adúlteros, fornicarios, hechiceros, homicidas, ladrones, afeminados, los que se echan con varones, y dice, y esto erais. Algunos de vosotros. Algunos de vosotros, pero a causa de haberse acercado a Dios, dice, ya habéis sido lavados. Amén. Es decir, las personas, por pecadoras que sean, y el pecado que practiquen, si se acercan a Dios, tienen misericordia. Pero si no obedecen a Dios, se van a perder. Entonces, para resumir la inquietud de la hermana es, regla número 1, instruí a mi hijo desde su niñez acerca de su persona y de su identidad, o dejé que los medios y el colegio influyeran en él y no tuve la capacidad de sentarme para mostrarle a través de nuestros principios y a través del orden natural quién es. 2, permití que mis hijos manejaran las redes sociales sin ningún control, de tal forma que ellos se involucraran con personas sin yo tener el verdadero cuidado de ellos. 3, cuando vi algún síntoma, no me puse en el lugar de padre, consejero y orientador, y además como la autoridad para corregir, de tal manera que mi hijo entienda lo que él es. Si yo no lo hice, puedo tener problemas. Pero si yo cumplí con todo mi deber como padre, lo instruí en el camino, le enseñé los valores cristianos, le vestí como varón si era varón, le vestí como hembra si era hembra, le enseñé el proceso de su desarrollo en el campo masculino como en el campo femenino. Y luego él, por
simplemente gustos sexuales, tomó esa decisión, él será responsable. Usted lo que tiene que hacer es, regla número 1, no tolerarle su pecado de homosexualismo en su casa. Listo, mijo, yo respeto que usted tenga esa preferencia, pero en mi casa no. ¿Por qué? Porque está escrito, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se afirmará delante de mí. Y eso no debe de suceder solamente cuando mi hijo se ha extraviado en ese campo. También cuando mi hijo trae armas, también cuando mi hijo llega borracho, también cuando mi hijo llega con la novia, también cuando mi hijo convierte mi casa en un expendio de alucinógenos. Yo como padre cristiano no debo tolerar dichos comportamientos en mi casa, porque mi casa debe de ser un lugar donde el centro de todo debe de ser Dios. ¿Ya? Amén. Entonces es muy importante que tengas en cuenta eso. Ahora, eso es como alguien estará diciendo, no, es que uno nace con esa inclinación, y no es cierto. Entonces le vamos a avalar la zoofilia a un perverso, le vamos a avalar a aquellos que nacen con el, supuestamente, entre comillas, el deseo de tener prácticas sexuales con los muertos. Entonces, esa es, nació en un cuerpo ajeno, y entonces, hombre, no. Ese es el resultado de no haber tenido en cuenta a Dios, de no obedecer la palabra. ¿Ya? Vamos a respetar los gustos de las personas, pero no vamos a ser partícipes de sus prácticas. Usted lo que tiene es que entender, si su hijo es menor de edad, siéntese con él, hable con él, oriéntele desde el punto de vista de la anatomía y además desde lo que Dios enseña en su palabra, comenzando desde el Génesis. Claro. Varón y hembra los creó, y hágale saber que un par de varones no pueden reproducirse, como un par de hembras no pueden reproducirse. Siempre se necesita el varón y la hembra, hombre y mujer. Eso es lo que Dios estableció. Que las leyes digan, pues las leyes sí dicen, pero eso es como el ejemplo que colocábamos en el día pasado, ¿recuerda? Cuando dijimos aquí que si a los señores congresistas se les ocurre mañana hacer una ley que diga que, yo qué sé, los burros vuelan, y hacen un decreto y lo aprueban y lo llevan al gobierno, al presidente para que lo firme, y dicen que a partir de mañana los burros vuelan. Pues la ley puede decir eso, pero los burros no van a volar. La ley puede decir de que el matrimonio entre hombre y hombre es válido, pero ninguno de ellos tiene matriz, y matrimonio viene de matriz. Entonces, la ley puede decir, pero no es. Y usted debe de entenderlo simplemente de una manera sencilla, por el orden natural. Amén, así es. ¿Te imaginas este mundo solo de hombres? No hubiera ni uno, porque Adán se hubiera muerto y no hubiera podido procrear. O solo mujeres. No, Dios en su creación es perfecto y lo estableció en todos los órdenes, desde el ser humano hasta el animal. Siga. Pastor, nos pregunta un oyente por Kennedy Gospel Radio. Él dice, por favor me explican qué quiere decir la palabra cuando dice que la mujer debe estar sumisa a su marido. Él lo coloca así, que la mujer debe estar sumisa a su marido. Bueno, créalo como está escrito, es que eso no hay que interpretarlo. Está escrito, Efesios capítulo 5, verso 22. ¿Ya? Mujeres, está sujeta. Leámoslo para que la persona que tiene la inquietud se informe de una manera bíblica. Mire lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y explica por qué debe de estar sujeta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y coloca un ejemplo.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una iglesia que no se sujeta a Cristo no es la iglesia del Señor. Así de sencillo. Ahora bien, es muy importante que se tenga en cuenta el pasaje completo, porque del verso 22 al verso 4 del capítulo 6 está la conferencia más grande, más perfecta sobre la pareja y la familia. Si cada uno de ellos cumple su rol, el matrimonio sería lo que Dios quiso que fuese. El fenómeno se da es porque ni ella cumple su rol, ni él cumple su rol, ni ellos como padres cumplen su rol, ni ellos como hijos cumplen su rol. Entonces por eso la vida se hace invivible. Sé que cuando las personas leen esto, entonces surgen interrogantes, sobre todo en la era del feminismo, que la Biblia es machista, que Dios es machista, que los apóstoles eran machistas. Porque claro, a nadie le gusta obedecer. Y eso sucede en todos los campos. El empleado no quiere obedecerle al patrón. El que maneja el vehículo no quiere obedecerle a los señores agentes de tránsito. El que paga impuestos no quiere obedecer al Estado que se los demanda. El que se llama cristiano no quiere dar a Dios lo que es de Dios, porque cada uno tiene un acto de rebeldía en sí y quiere imponer lo que él piensa. Pero si usted mira bien el pasaje, no es tanto lo que Dios le exige a la mujer, le exige que se sujete a su marido. Eso es todo. No más. Es que a mí no me... Oiga, lo voy a hablar de una manera objetiva. No con el prejuicio de que es que soy varón. No, es que la Biblia simplemente le dice, vea, mujer, haga caso a su marido porque él es la cabeza. Eso es algo así como si usted fuera a la empresa y el patrón le dijera, barra, ¿y usted qué debe hacer? Barrer. Cierre la puerta, ¿y usted qué debe hacer? Cerrarla. Abra la puerta, ¿y usted qué debe hacer? Abrirla. Y entonces eso que es mucho machismo del jefe. No, él es la autoridad y usted es el subalterno. En ese orden de ideas, tomándolo de ahí, cuando la Biblia coloca al hombre como cabeza del hogar, pues lo normal es que quien está a su lado como esposa, y además que Dios le dice cómo debe comportarse, debe de hacerlo sin el prejuicio de que es machismo, sino simplemente como una norma que Dios estableció. ¿Por qué no lo hizo diferente? Bueno, eso ya tendrás que hablarlo con él. Nosotros solamente nos ceñimos a lo que la Biblia dice. Pero ojo, hermana Merceditas, si usted mira, y todas las damas que me están escuchando, y la persona que está haciendo la pregunta, si usted mira lo que Dios le pide a la mujer, y mira lo que Dios le pide al hombre, yo quiero que lo analice. Porque a la mujer le dice, sujétese a su marido. Pero mire lo que Dios le dice al hombre. Maridos, verso 25, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si usted se sienta a pensar en el pasaje, tendrá entonces elementos de juicio para establecer la diferencia a quién se le demanda más. A la mujer le dice, obedezca, pero al hombre le dice, entregue la vida por ella. Permítame ilustrarles. Yo voy al médico con Merceditas. Está muy enferma. Y el médico me dice, pastor, le tengo una noticia muy mala y otra también que puede ser buena. ¿Cuál es la mala? Que su mujer se va a morir. ¿Cuál es la mala? La buena. No, pues que ella se le puede salvar la vida. ¿Y qué hay que hacer? No, pues que hay que hacerle un trasplante de corazón. Y entonces, que el único corazón que sirve es el suyo. Dígame, si yo amo a mi mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿qué tendría que hacer yo? Doctor, aquí está este pecho, ábralo, saca mi corazón y colóquenlo en la vida de Mercedes para que ella viva, porque yo la amo como Cristo ama a la iglesia. Dígame a quién le demanda a Dios más. Y hay un caso muy importante que de pronto la gente que lee la Biblia no entiende, y es que a la mujer se le
exige obediencia. Al hombre se le exige amor. Porque a la mujer le da lidia sujetarse y al hombre le da lidia amar de verdad. Y por eso las exigencias van en ese sentido. Si usted sigue leyendo la conferencia, va a encontrar cómo deberían de comportarse los padres con los hijos. Y luego cómo deben de comportarse los hijos con los padres. ¿Por qué las familias se hacen invivibles? ¿Por qué se hace invivible vivir en familia? Porque ni ella se sujeta, ni él ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, ni ellos manejan a los hijos como Dios lo enseña, ni los hijos obedecen a los padres como Dios lo manda. Entonces se forma un desorden. Pero cuando la gente, cada uno cumple con su rol, a la mujer no se le hará difícil obedecer, al hombre no se le hará difícil entregar su propia vida por su mujer, y a sus hijos no se les hará difícil obedecer, y a los padres no se les hará difícil la crianza de los hijos. El problema va a radicar en que yo no he entendido mi rol dentro de la familia. Cómo debo comportarme como mujer, cómo debo comportarme como hombre, cómo debo comportarme como padre, cómo debo comportarme como hijo. Lea esta conferencia, vívala, y estoy seguro que su hogar será una maravilla, una bendición de Dios. Pastor, ¿está bien en nuestra iglesia los hermanos adultos poner los niños a ayunar? No se puede decir que está mal, pero tampoco se puede decir que es la excelencia, porque esto del ayuno, la mejor forma de instruir a nuestros hijos en ese campo es dándoles ejemplo. ¿Qué me gano yo con obligar a mi hijo a que ayune cuando él no quiere? O cuando él inclusive ni tiene sentido de qué es lo que va a hacer. Nos vamos a ayunar. Y el niño no sabe qué es eso, ni por qué, ni para qué. Es que, hermana Merceditas, y pastor, y oyentes, hay muchas veces donde los cristianos hacemos cosas que no sabemos. Como por Hay tradición, gente que va a ayunar y no sabe por qué. porque son tradicionales. Porque son Hay religiosos. hermanos que dicen, siempre los miércoles Yo ayuno es el día sábado, por ejemplo. Exacto. O yo ayuno es el día domingo porque ese es el día que me queda fácil. Es que en esto del ayuno hay una discusión muy importante. Hay unos que dicen, pastor, yo ayuno y hago ayunar a mi hijo. Y durante ese ayuno, pues yo tengo que trabajar. Es que hay una pregunta. Bueno, entonces vamos a responder esa pregunta a la vez. Exacto, que ayuna, que le tiene que dar de comer al niño, el desayuno, el almuerzo, y que también tiene que hacer oficio. Entonces, Nadie puede servir a dos señores. O ayunas o atiende los asuntos del hogar. Porque de otra manera simplemente es aguantar hambre. Exacto. Ojo, ayunar es una práctica cristiana que debe de tener una razón. Amén. Los ayunos que traen su origen de la cultura judía tenían una causa, no se ayunaba por ayunar. Cuando el pueblo tomó la costumbre de ayunar, que inclusive hasta para golpear al semejante ayunaban, Sí, señor. Dios les dice, ese no es el ayuno que yo escogí. Léalo en Isaías capítulo 58. Sí, señor. Ahí encuentra cuál es el verdadero ayuno según Dios. Amén. Entonces aquí los cristianos lo que tenemos es que aprender a obedecer como Dios manda. A mí de nada me sirve venirme a aguantar hambre de 8 de la mañana a 3 de la tarde y peleando con la mujer, maltratando a mis hijos, oprimiendo al empleado. ¿Ya? Sería mejor que no aguantara hambre y me comportara como un verdadero padre cristiano, como un verdadero esposo, Amén, amén. como una verdadera madre, como una verdadera cristiana. Porque ya ustedes saben lo que está escrito. ¿Se agrada a Dios tanto en los sacrificios como en el que se le obedezca? Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y recuerde que el ayuno era un sacrificio que el pueblo hacía por circunstancias exclusivas, como una catástrofe nacional,
que era lo que estaba amenazando al pueblo de Israel, cuando Esther genera conciencia en Mardoqueo y también se lleva a las doncellas y promueve una temporada de ayuno para pedir a Dios la protección para salvar al pueblo. O cuando moría su rey, o cuando moría su líder. Sí. O sea, el ayuno es una expresión de luto. Sí, señor. Y se da en razón a una catástrofe. No es el ayuno algo como muchos lo hacen, que vienen a ayunar porque hoy es el día del ayuno. Pero ¿por qué ayuna? Usted debe ayunar por una causa. Ejemplo, estoy muy afligido porque la salud de mi hijo va de mal en peor. Y eso genera dolor, genera luto en mi vida. Venga, vamos a hablar con Dios, a exponerle nuestra queja. ¿Cierto? Amén, amén, así es. Pero yo voy con la gente porque para allá se va Vicente. No. Yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo en razón a qué. A mí me encanta lo que Pablo escribe en la primera carta a los Corintios. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero voy a cantar también con entendimiento. Los cristianos no debemos de hacer las cosas por hacerlo. Pablo, escribiendo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, dice que hagamos un sacrificio racional, es decir, a conciencia, en el sentido de a quién y por qué lo hago. El Salmo 100 hace una alusión muy interesante cuando dice: entres por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. ¿En razón a qué? A que Él es Dios. ¿En razón a qué? A que Él nos hizo. ¿En razón a qué? A que Él es nuestro pastor. ¿En razón a qué? A que somos sus ovejas. Si usted lee bien la Escritura, va a encontrar el por qué hacer las cosas. Entonces, no ayune por ayunar, que eso era lo que hacían los fariseos. Y usted ya recordará la enseñanza que da la parábola del publicano y el fariseo aquel día que se van a orar. Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás mortales. Yo ayuno y yo doy diezmos y yo hago de todo. Pero eso no tiene sentido cuando no existe un verdadero conocimiento de lo que estoy haciendo. El otro sí tenía conocimiento. Decía: ten misericordia de mí que soy un pecador. Él sabía que era un pecador y necesitaba un salvador. Al final, ni la oración, ni las ofrendas, ni nada de lo que hizo el fariseo le sirvió. ¿Por qué? Porque eran simplemente religiosos. Cuídese usted de ser un religioso. Preocúpese por ser un verdadero cristiano. Amén, sí, señor. Mi pastor, nos pregunta un oyente: ¿es verdad que la Biblia dice que Dios no oye la oración de los pecadores? San Juan capítulo 9, verso 31 se lo da. Le responde. ¿Ya? Sí, señor. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno está... Pero hay un pero. Y ese pero va a cambiar dependiendo de mi decisión. Amén. Si yo como pecador me arrepiento y hago la voluntad de Dios, Él me oye. Amén. Pero si yo como pecador persisto en mi pecado, mi oración no sirve. Léalo en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Cansado estoy de holocaustos. ¿Ah? Días de fiesta. Días de fiesta, nuevas lunas, días de reposo, me son gravosas, Sí, señor. cansado estoy de soportarlas. Dice: por tanto, cuando levantéis vuestras manos y multipliquéis vuestras oraciones, yo no oiré. ¿Los manda qué? Lavaos, limpiaos, Amén. dejad de hacer lo malo, comenzad a hacer lo bueno. Venga y estemos a cuentas. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. En el libro de Amós, Dios cuestiona severamente al pueblo porque querían disimular su religiosidad, o mejor su pecado, con la religiosidad.
haciendo reuniones y grandes algarabías cuando el corazón de ellos estaba lejos. Jesús lo cuestionó severamente en el libro Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del verso 6 en lo adelante, cuando él dice: bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí, llevando como doctrinas mandamientos de hombre. El Salmo 51 le da una muy importante enseñanza. David dice: yo pudiera ofrecer sacrificios, pudiera hacer muchas cosas, pero a usted no le agrada eso. Amén. A Dios lo que le agrada es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no lo desprecie el Señor. El ciego de San Juan, capítulo 9, enseña que realmente, más allá de que él sea pecador, dice: si yo hago la voluntad de Dios, sí me oye. Amén. ¿Ya? Sí me oye. Pero si una persona vive en adulterio y no se arrepiente, si una persona vive en fornicación y no se arrepiente, si una persona vive en el hurto y no se arrepiente, por mucho que ore, Dios no lo va a escuchar. Amén, así es. Porque son oraciones sin acción. Y con Dios es oración y acción. Yo oro, pero me aparto del mal. Amén. Sigamos, hermana Mercedes. Pastor, ¿es cierto que cuando a un cristiano le llega una situación económica muy difícil o está enfermo, es cierto que es una reprensión de Dios, que es un castigo por el pecado? Hay varias cosas que tenemos que analizar. Porque cuando no sabemos mirar las cosas, podemos resultar haciendo juicios, como los 3 amigos de Job. ¿Se acuerdan los 3 amigos de Job? ¿Qué dice la Biblia? Había un varón perfecto, justo. Recto, apartado del mal. ¿Llamaba cómo? Job. Pero un día Dios permite una situación muy compleja en la vida de Job, para probarle a Satanás de que los seres humanos, más allá de que seamos humanos, podemos agradar a Dios. Cosa que Satanás no le cabía en su cabeza. Amén. Entonces Dios permite para probarle a Satanás de que los hombres sí pueden servirles a Dios. Entonces vienen los amigos cuando ven la desgracia de Job y lo juzgan. Y le hacen cualquier cantidad de juicios condenándolo. Y al final, ¿cómo terminan estos señores? Dios les dice: vayan ante Job, pidan perdón y dígale que ofrezca sacrificio por ustedes. Ojo, no se apresuren a hacer juicio. No todas las enfermedades, no todas las crisis económicas, no todas las dificultades son la consecuencia de mi pecado. Hay pruebas, ¿cierto? Como el caso de Job. Sí, Señor. También pueden haber situaciones que se dan por el mal manejo administrativo. Dios me bendice, pero yo no sé manejar lo que Dios me da. Como el caso de los talentos, ¿no? A todos les dio según su capacidad. Pero hubo uno que, teniendo la capacidad de administrar un talento, no lo administró. Y por eso se quebró. ¿Cierto? Amén. Entonces, no fue que Dios no le dio, fue que él no supo administrar. Entonces aquí tenemos que establecer diferencias. 1. ¿Es una reprensión de Dios? Yo tengo que autoexaminarme. ¿Estoy viviendo en pecado? ¿Mi vida cristiana no da los frutos que yo debo de dar como cristiano? Porque si eso es así, puede ser una reprensión de Dios. 2. Si yo estoy haciendo las cosas como Dios manda y no me están funcionando, puede ser una prueba. 3. Puede ser que yo estoy haciendo las cosas dentro de mi vida devocional como Dios manda, pero soy un mal administrador. Entonces, no es ni una reprensión, sino que simplemente Dios me dio y yo no supe administrar.
yo le diría a la persona que tiene la inquietud que lo que tiene es que autoevaluarse. ¿Cuál es su vida cristiana? ¿Cómo se comporta usted con Dios y con sus deberes cristianos? Amén. ¿Cómo se comporta usted con Dios en la práctica de lo que Dios le demanda? Si usted hace las cosas como Dios manda y es un buen administrador, simplemente es una prueba, pronto pasará. Ojo, es también importante que comprenda que el hecho de ser cristiano no quiere decir que vamos a tener abundancias materiales, porque esa también es otra perversión del evangelio que ha surgido en el último tiempo, pues le están haciendo creer a la gente que si es cristiano está llamado a tener bendición económica. Y se aferran de promesas que fueron exclusivas al pueblo de Israel, a quienes solo se les prometió tierra. Las promesas para los cristianos son diferentes, son trascendentales, son eternas. Amén, amén. Y Jesús, a los que obedecen al Evangelio de la Gracia, no les ofrece riquezas materiales, les ofrece una cruz. Les ofrece algo menos que lo que tiene una zorra o un ave. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Dando una enseñanza interesante, que quien va a seguir a Jesús no lo siga pensando en que se va a enriquecer. Sí, señor. Sígalo pensando en que es salvo, que es lo máximo. Si las bendiciones económicas vienen como añadidura, aleluya. Pero si no vienen, no debe de preocuparse. Al final, los ricos y los pobres en algo son similares, que ambos van al hueco y ambos darán cuenta a Dios. Amén, amén. Sigamos. Mi pastor, nos hacen una pregunta, nos dice, quisiera que por favor me explicase cómo se repartió la tierra entre los hijos de Noé. Bueno, ahí sí es muy complicada, yo no podría... Sí. Porque pues imagínate, es una pregunta muy compleja. Pero lo que sí puedo hacerle saber es que habían 3 hijos, ¿cierto? Y entre esos 3, pues se pobló el mundo. Y la Biblia dice que, por ejemplo, África es el lugar a donde se dirigió Canaán, ¿cierto? Sí, señor. Europa, donde se dirigió Jafet, y Sem, que es el que está ubicado en toda esa región del Medio y Lejano Oriente. Sí, señor. Pero eso me quedaría a mí muy difícil decirle de manera, como te dijera, tácita, porque ya tendría que ponerme a estudiar antropología y un sinnúmero de cosas para ir descubriendo la forma de cada uno de ellos, su ADN. Eso es una cosa muy compleja. Pero lo que podemos decir es que de ellos 3 se pobló la tierra y, bueno, a nosotros se supone que de alguna manera venimos de la descendencia de Jafet, porque fuimos de alguna manera reconquistados por los europeos. Sí, señor. Amén. Pastor, el caso de los maestros de escuela dominical, estos son a los que se refiere la Biblia, que dice que a unos constituyó profetas, evangelistas, pastores y maestros, o se refiere a otra clase de maestros. Ojo, el capítulo 4, el versículo 11 de la carta a los Efesios establece ministerios y está enfocado directamente en el campo masculino. Se refería a el cuerpo docente de Dios para formar a hombres para la obra del ministerio, porque textualmente lo dice. Sí, señor. Otra cosa es aquel departamento que la iglesia como institución ha creado, llamado escuela dominical, que pueden ser varones o pueden ser mujeres,
a quienes el departamento capacita para que luego ellos transmitan sus conocimientos bíblicos a la niñez. Son dos cosas totalmente diferentes. Amén. También nos dice uno de nuestros oyentes, él es un amigo y pregunta, si Dios creó el mundo, ¿por qué lo va a destruir? Bueno, porque por regla de filosofía todo lo que tiene un principio tiene un fin. Ahora, es muy importante que la persona que tiene el interrogante comprenda que el mundo fue creado, el universo fue creado con un fin muy diferente al que va a tener. Y todo tiene un origen y es en el comportamiento del hombre. Sí, señor. Es muy posible que entonces la persona diga ya, bueno, y si eso es así, entonces ¿por qué Dios no hizo al hombre de tal manera que no fallara? Para que ni el mundo ni el ser humano tuviese juicio y condenación. La respuesta es sencilla. Dios no hizo muñecos. Hizo gente inteligente. Le ha creado un universo y lo ha puesto para que lo cuide. Y le ha dicho qué cosas pueden afectarlo de manera negativa y qué cosas pueden afectarlo de manera positiva. Ha puesto delante del hombre las dos posibilidades. Cuando él le dice que lo cuide, también indirectamente le está diciendo que existe la posibilidad de que lo destruya. Entonces, como el hombre tomó la decisión equivocada, estamos como estamos y el mundo va a su fin. ¿Por qué se condenan los hombres? ¿Dios tiene predeterminado que los hombres se condenen? No. Dios hizo al hombre para que no se condenara. Pero le colocó una condición, que el hombre tiene que analizar y decidir. Y según la decisión del hombre, así será su futuro. Claro. Pablo dice, todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosecha. Entonces Dios coloca al hombre en un universo maravilloso. Le dice, cuídelo. Y el hombre tala los bosques, contamina las aguas, destruye la fauna, pues va en contravía de lo que Dios dice. Amén, amén. ¿Y por qué lo hace? Porque el hombre no quiso obedecer a Dios. Dios dice que el hombre debía de abstenerse de comer del fruto prohibido. Pero el hombre se fue en contravía. Dios respetó la decisión, pero el hombre tiene que atenerse a sus consecuencias. Entonces, el que el mundo vaya a llegar a su fin y que el hombre se condene, no es porque Dios lo quiera, sino porque el hombre labró su propio destino. El destino no existe, yo lo hago. Si no arrojo basuras al arroyuelo, habrán peces, el agua será limpia y podremos disfrutarla. Pero si yo la contamino, se morirán los peces y no podré consumirla. Si yo talo el bosque, le quito el hábitat a los animales. Y entonces viene el cambio climático, el calentamiento global. Acaban de tener una reunión las personas más líderes del mundo, los más importantes del mundo, para tratar este problema que está muy serio, sí, señor, muy complicado. ¿Todo por qué? Porque el hombre va desenfrenado. ¿No vio las noticias? 170.000 hectáreas de bosques destruidos en Colombia en el año. Eso es gravísimo. Claro. Gravísimo. Y luego dicen, ¿por qué será que ya no llegue el agua? ¿Por qué será que se está presentando un desequilibrio en la naturaleza? ¿Por qué las inundaciones? Pues que el hombre está precipitando, está autodestruyéndose y destruyendo lo que Dios creó. Amén, amén.